Bueno, hoy vamos a hablar del fundamentalismo y vamos a tratar de entenderlo como fenómeno cultural, que es en lo que en definitiva el fundamentalismo es. De qué se trata, qué elementos abarca y en particular qué cosas no es también. El fundamentalismo es una cuestión de profunda relevancia para las relaciones internacionales y para los estudios internacionales desde que se lo asoció con formas no tradicionales de hostigamiento, como los atentados o el terrorismo fundamentalista. Pero la verdad es que muy pocas veces se conceptúa de manera completa de qué se trata y hay falsas perspectivas sobre lo que es el fundamentalismo. Lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere conocer algo en el mundo moderno es preguntarle a Google sobre ese algo. Google es una forma de representación de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Nuestro inconsciente social, ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung en términos tan teóricos, ¿no? Carl Gustav Jung, el austríaco, tomó una forma en el siglo XXI, ya no tan teórica, sino bien concreta, que es Google. Cuando uno escribe en esa barra de búsqueda algunas palabras, Google las autocompleta, ¿no? Las autocompleta con el contenido del inconsciente colectivo, con la forma más democrática que existe de aportar algo, que es, nos da las palabras que más han sido buscadas. Entonces, si yo pongo Gastón Marano, seguramente aparezca algún insulto, pero abajo aparecerá abogado, etcétera, porque la gente buscó Gastón Marano abogado. Bueno, eso hace el algoritmo de Google. ¿Qué pasa cuando uno escribe fundamentalismo en Google? ¿Con qué se encuentra? ¿Qué autocompleta Google? Lo primero que van a ver es, más allá de alguna referencia genérica que es el fundamentalismo, un autocompletar con la palabra religioso y con la palabra islámico. Con lo cual nos da una pauta que por lo menos para quienes están compartiendo el mismo algoritmo, el fundamentalismo tendría dos rasgos característicos que son ser religioso y ser islámico. Y yo voy a tratar de desmistificar esos conceptos. Voy a ser contracultural hoy o contra Google, si es que se puede. Eh, porque me pregunto y quiero que todos nos preguntemos si solo existe el fundamentalismo islámico y si es así, si solo existe también un fundamentalismo que llamemos religioso, o al revés, si existe solo un religioso y de ser religioso si es solo islámico. Y me parece que les puedo anticipar la premisa de que no, de que efectivamente no es así. Empecemos por pensar qué es el fundamentalismo. El término en sí surge en tiempos de la Primera Guerra Mundial, en la década del 10 del siglo pasado, y contrario a lo que uno podría pensar, no es un término que surja en el marco de lo islámico, en lo más mínimo. De hecho, surge entre teóricos o teólogos, teóricos de la religión, cristianos. Surge en un contexto evangélico, protestante, estadounidense, como una forma de rechazo a ciertos aportes de conocimiento de la ciencia que venían de la mano del darwinismo, de las especulaciones de Freud, ¿no? También. Desde el darwinismo, la crítica fuerte que había desde lo religioso es esta idea que de algún modo combatía el creacionismo genesiaico, de que el mundo había sido creado en 7 días y Darwin venía a contarnos hacia pocas o algunas décadas atrás, para ese entonces, que no, que aparentemente había llevado algunos miles de años más o algunos millones de años más que 6 días o 7 días. Y esto generó un movimiento de fricción y respuesta por parte de la comunidad religiosa. También se rechazaba, como les decía, el freudismo, algunas postulaciones del propio Freud en términos referidos al comportamiento de lo inconsciente y la no libre elección. Ustedes saben que no voy a entrar aquí en las tópicas freudianas porque sería por una clase de psicología, pero básicamente Freud viene a revelar en una de esas tópicas que el ser humano tiene poca agencia de elección, que es básicamente el producto intermedio entre dos enormes fuerzas inconscientes que son el super-yo y el ello, y ese yo que somos nosotros, nuestra capacidad de elegir está muy limitada entre aquello que deseamos y aquello que nos dicen que hay que hacer, para decirlo en términos que espantarían a cualquier psicólogo, porque hay muchísimo más que decir el tema y precisiones que hacer. Pero esto obviamente espantaba a los teólogos, porque por un lado alguien viene a contradecir lo que dice la Biblia en términos de cómo se creó el mundo, y por otro lado alguien más, un psicólogo o alguien devenido psicólogo, porque la profesión de base de Freud no era esa,
nos viene a decir que no hay libre agencia, que no hay libre elección, y esto pone en juego, pone en jaque la perspectiva de estos religiosos cristianos. Entonces, teólogos de Princeton y Chicago se juntan para escribir un texto que se puede encontrar con enorme facilidad, denominado The Fundamentals, ¿no? Las cosas fundamentales. Y básicamente ahí describen para ellos cuáles son los aspectos que innegablemente se requieren para ser cristiano, ¿no? Entonces dicen, bueno, si uno quiere ser cristiano, forzosamente tiene que creer en la divinidad de Jesús, nacido en Nazaret. Forzosamente tiene que creer en la virginidad de María. Y así elaboran una suerte de punteo para distinguir qué cosa es el cristianismo de lo que no es el cristianismo en la visión de estos teólogos, ¿no? Que en el fondo, más allá de los autores que dije, estaban luchando al mismo tiempo con figuras fuertemente fantasmagóricas de Europa, como, bueno, como Marx, Nietzsche, Goethe, también acompañando estas ideas. En definitiva, fue un rechazo a la incertidumbre y a la inseguridad. Lo que le pasaba a estos teólogos era que les estaban, usando palabras de Nietzsche, desdibujando el horizonte con una esponja. Todo aquello en lo que creían estaba siendo cuestionado por nuevas ciencias, y les pareció importante desarrollar un texto. A partir de ahí, que tenemos el origen etimológico del término fundamentalismo, el fundamentalismo se asoció como término teológico, cultural, a la perspectiva de la intransigencia de una determinada doctrina. Es decir, de ningún modo se puede admitir desde una perspectiva fundamentalista que haya componentes que integren ese conocimiento que no respondan a esos requisitos. Que no creen en la divinidad de Jesús, para los autores de Fundamentals, no puede llamarse cristiano. No hay aquí un abrazo a la diferencia o al disenso, porque justamente era un intento de anclarse en la seguridad que estaba quitando el mundo. Yo aquí les puse en la presentación una definición de fundamentalismo de la Real Academia Española. Me parece siempre lo menos interesante para discutir, porque lo que la Real Academia Española dice que es un término, en definitiva, muchas veces responde a algunos intereses históricos, pero también al uso corriente y moderno del término. Entonces no suele ser una buena manera de rastrear orígenes. Pero vean que hay una de las acepciones que se acerca mucho a lo que les estaba diciendo, la exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida, ¿no? Y también trae algunas acepciones comunes que han sido incorporadas en el 2001 a la Real Academia Española. Ustedes saben que la lingüística es un campo de batalla. La manera en la que una sociedad se relaciona con su lengua es la manera en la que representa el mundo y lo concibe posible. Estamos viendo en Argentina y lo estamos viendo en el mundo. Hay enormes peleas, hay enormes batallas hoy en día sobre cómo debe hablarse. Y no estoy refiriéndome únicamente a si le ponemos la E al final de la palabra o no, que es una reivindicación de algunos movimientos, sino que cada vez más se hace conciencia sobre la forma en la que uno entiende el mundo desde el discurso. Pero esto realmente es así. Los inuit, por ejemplo, los inuit del norte, tienen 20 palabras distintas para lo que nosotros llamamos nieve o hielo, porque su realidad, al igual que la de otros pueblos que viven en climas muy fríos, requiere que distingan entre 20 tipos distintos de líquido frío, sólido o en estado líquido. Entonces, su realidad se integra con muchas más palabras que la nuestra. Algunos indígenas mesoamericanos no conocían el violeta, no integraba parte de su vocabulario. Y no es sorpresivo saber que hay discursos, charlas entre los conquistadores y estos indígenas que han quedado grabadas por jesuitas, en donde ellos refieren que el arco iris tiene 6 colores, por ejemplo, y no 7 como vemos nosotros, simplemente porque había una palabra, un color que nosotros podemos mencionar y que yo. Con esto voy a la importancia del lenguaje y de la buena interpretación, ¿no? Muchas veces una manera de contraponer un término es una manera de entenderlo, y me parece que haciendo un ejercicio de cierta creatividad, la palabra que mejor se contrapone a fundamentalismo es libre pensamiento, porque el libre pensamiento, como ahí está marcado,
se relaciona a una doctrina que reclama para la razón individual independencia absoluta de todo criterio sobrenatural. Y el fundamentalismo en sus orígenes imponía la idea de una verdad de carácter sobrenatural, o sea, sobrenatural no en un sentido entendido como algo supersticioso, sino como algo que no se explica desde la exclusiva observación de la naturaleza, de la física. Y bueno, la religión en ese sentido es sobrenatural. Pero para comenzar este camino que les prometí, que es la desmistificación del fundamentalismo como simplemente religioso o como simplemente islámico, quiero leer algunas acepciones comunes que tiene la RAE al respecto, ¿no? Y nos dice, son incorporadas después del 2001, no sorprendentemente. Refiere a un movimiento islámico que propugna una estricta aplicación de la ley coránica a la vida social. Luego también, esto desde lo actual y desde lo histórico, refiere a un movimiento cristiano que se basa en una interpretación literal de la Biblia, lo que les estaba comentando. Con lo cual, fíjense que ahí la RAE, cuando nos habla del fundamentalismo, nos habla de su origen histórico, pero también de la mirada actual, relacionándola con lo islámico. Así que no es difícil de entender el prejuicio que existe sobre el término fundamentalismo y su asociación con lo islámico, la cual, por lo menos en esta charla les decía, quiero combatir. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de fundamentalismo una vez que nos hemos ido de la definición o de un acercamiento a través de una definición. Y fuera de lo teórico, el fundamentalismo, por lo menos a partir de la década del 50, se empezó a asociar ya no a un pensamiento, sino a una forma de acción, generalmente violenta, de imposición de ideales religiosos en la sociedad. Luego veremos que excede lo religioso, pero hasta aquí no nos hemos podido escapar de eso. Ahora bien, porque normalmente el fundamentalismo, como pueden adivinar, justifica el uso de la violencia para el sostenimiento de los dogmas. Los dogmas para el fundamentalismo son absolutamente centrales y cualquier ataque al dogma justifica el uso de la violencia. En la línea del islámico, saben que hace poquitas semanas Rushdie, un escritor que fue condenado por una facción del Islam a muerte, fue atacado con un cuchillo, más allá de que esta condena a muerte data de hace muchas décadas atrás, de cuando sacó uno de sus libros más polémicos. Entonces la justificación de la violencia está siempre permitida, está siempre habilitada, tiene siempre licencia cuando se atacan los pilares que son los dogmas que sostienen el fundamentalismo. Pero veamos qué tipos de fundamentalismo existen. Me están pudiendo seguir en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, Roberto. Y yo voy a invitar a pensar que no solamente existe el fundamentalismo religioso, sino que también existen otras formas, otros dispositivos culturales que tienen la misma estructura que el fundamentalismo, esto es, la sujeción a dogmas que no pueden ser cuestionados y la licencia a la utilización de la violencia para defenderlos y que no están dados en lo religioso. Pensemos en el fundamentalismo político, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces una facción política predica de la otra la absoluta idiocia, la absoluta incapacidad de razonar, y cuántas veces eso termina en demostraciones violentas, generalmente no por los representantes de estos movimientos, que suelen vivir en barrios caros y digamos, y resguardarse en organismos gubernamentales, sino por personas bien o malintencionadas que creen en esas ideas. Y eso está muy presente. Digo, hay el sostenimiento de dogmas, de que las cosas tienen que ser de una determinada manera, y la licencia del uso de la violencia. Esto existe indudablemente también en lo económico. Pensemos toda la cuota de fundamentalismo que han traído a colación el capitalismo y el comunismo. El comunismo es una forma muy particular de entendimiento del mundo, en donde no hay una asociación con lo sobrenatural, pero sin embargo hay el sostenimiento de dogmas. Por ejemplo, que el todo es más que la suma de las partes, que los individuos no pueden desmembrarse del Estado. Eso es dogmático en el comunismo, justamente está en su nombre, común, ¿no? Y a partir de ese dogma justifica el uso de la violencia. Si un sujeto quiere separarse del todo, se lo puede prevenir de los métodos más violentos posibles. Si se está escapando de Cuba, está completamente habilitado hundirle la balsa para que no se escape
de Cuba, o si está queriendo quejarse contra el Politburó en tiempos de Stalin, duraría muy poco esa queja. Pero el capitalismo trae el mismo tipo de prácticas en formas violentas mucho más sutiles o permeables, como la exclusión del sistema. Por ejemplo, en los Estados Unidos existen cuestiones como el historial de crédito de una persona, y una persona que no tiene crédito, que es una especie de likes y shares que le da a uno el sistema bancario. El sistema bancario le gusta lo que uno hace, le da más crédito, le pone likes, le pone corazoncitos en Instagram. Si al sistema bancario no le gusta, se los quita. Y si uno queda fuera del sistema, en los Estados Unidos, por ejemplo, es verdaderamente una muerte civil, porque fuera del sistema, sin tarjetas de crédito, no puede acceder a alquileres, no puede acceder a ningún tipo de préstamo en un sistema que es préstamo dependiente, etcétera. O sea, violentamente ese sujeto que no se ha ajustado a las normas del sistema, que son de carácter dogmática, a no dudarlo, queda excluido. A uno le puede gustar más o menos un sistema. Yo no estoy hablando en términos de gusto y de elección, estoy hablando en términos de postulación. Y los dogmas del capitalismo están muy claros. El individuo siempre es más que el todo. El individuo está validado para hacer exactamente lo que quiera, siempre y cuando no agreda el aspecto central del sistema, que es lo financiero bancario. Diferencia enorme con el comunismo y cómo se ejerce, en donde el individuo no puede ni siquiera elegir la práctica de su elección sexual, porque es perseguido. Bueno, capitalismo no tiene problemas con eso, tiene problemas con otras cosas. No voy a entrar en materia de alguna otra charla de esta diplomatura a veces, que tiene que ver con lo estadounidense, pero para que se vayan dando una idea de esto. Y hasta yo les diría, en nuestro país podemos encontrar fundamentalismos deportivos. Porque si el fundamentalismo es el sostenimiento de la creencia en el mundo desprovisto de la razón, y yo soy fanático, hincha de River, y aparece en Boca un excelente jugador, probablemente yo no diga, ni piense, ni conciba que es un excelente jugador. Conciba que es, no sé, lo que dice la gente que le gusta el fútbol, no es mi caso, pecho frío, no sé, ese tipo de cosas. Y eso no tiene un uso de la razón detrás. Es pura emocionalidad basada en un dogma. Y el dogma es: mi equipo es mejor que el del otro. Esta pertenencia es mejor que de la otra. Aunque, de vuelta, son en general las formas de representación de ese fanatismo iguales. Y también es sencillo ver cómo el fundamentalismo en lo deportivo, por ejemplo, en lo futbolístico, habilita o tiene licencia respecto al uso de la violencia para imponer la idea de que un equipo, que una hinchada o que una barra es mejor que la otra. Digo, pareciera que estamos llenos de fundamentalismos que no tienen que ver con lo religioso. Sin embargo, yo quiero complicar un poco más su mañana de sábado y les quiero decir que podríamos ver a todos estos fundamentalismos como religiosos si cambiamos el foco, y esto es una invitación a pensar, de lo que es para nosotros lo religioso. Si nosotros concebimos lo religioso como algo distinto a lo primero que nos viene a la mente, tal vez podamos sostener que son religiosos todos los fundamentalismos, pero en un sentido amplio, y esto depende de lo que consideremos religión. Religión, ustedes saben que es un término que desde lo etimológico viene de un verbo latino que es religar. Y religar en el latín significa volver a ponerse en contacto con algo, religarse. Bueno, evidentemente eso ha tenido en sus orígenes un contenido muy cercano a la espiritualidad, pero hoy en día no es en lo que pensamos cuando hablamos de lo religioso. Cuando hablamos de lo religioso hoy en día pensamos en las formas institucionales de la religión, ¿sí? En el cristianismo, en el judaísmo y más precisamente en los lugares en donde estos cultos se llevan adelante, ¿no? En las sinagogas, en las iglesias, en las mezquitas. Pero podemos pensar la religión desde un lugar distinto. Podemos pensar la religión como cualquier relato de amplio espectro que intente explicar el mundo ampliamente en distintos niveles, de corte antropológico, entonces que ponga al hombre en el centro y que brinde justificaciones suprahumanas a normas, conductas y autoridades humanas. Si nosotros concebimos que la religión es eso, la verdad es que dentro de la bolsa de lo que es la religión van a entrar muchas más cosas que el cristianismo, el judaísmo o el islam o alguna otra, o el budismo o el hinduismo o alguna otra religión tradicional. Todas ellas son efectivamente relatos de religión que se precie como tal debe
Eh, debe abarcar por lo menos 3 órdenes. Vamos a apagar los monitores para que mejore un poquito la imagen, ¿eh? Mejore porque se traba un poquito. Puedes seguir, ¿eh? Gastón. Ah, ¿se me escucha bien? Me parece, Sí, se sí, me sí. desconectó. Ahí volví. Ahora, ahí ayudo. Ayúdame con lo que estaba, Roberto, así veo si estabas prestando atención o te habías dormido una siesta. Serafini, no, no, estaba respondiendo un correo. Don Ah, Serafini perfecto, pero nos va a ¿hasta ayudar. dónde se escuchó? Serafini nos va a Muy bien. ayudar porque él tiene memoria. Estaba mandando un mensaje porque me están invitando múltiples almuerzos para mañana, Bien, que es lo mi deja de invitar. cumpleaños. Bueno, le pedimos entonces a Serafini que me ayude. ¿Qué fue lo último que se escuchó, Gabriel? Tampoco lo tengo. Alguien Sí, que... sí, en realidad Sí. estabas explicando justamente el tema de los fundamentalismos, pero se empezó a cortar hace bastante y yo pensé que Ah, era mi internet, por eso no quise Ah, interrumpir. bueno. bueno, bueno. Claro, yo Perdón, pensé lo mismo, pensé perdón. que era el mío. Me quedé No, cuando evidentemente era empezó el a mío. hablar con la parte de religión y ahí ya era como que se me quedaba tildado y pensé Bueno, que era mi internet. tiene Perdón, una gran Gastón. capacidad para repetirme, así que no se preocupen. Perdón, Gastón. Sí, Gastón. Sí, sí. mirá, discúlpame, lo último que yo te escuché antes de empezar a cortarse, lo relacioné directamente con Maurice Godelier, donde el fundamentalismo excede lo que es simplemente la religión y donde entra un cierto simbolismo con costumbres, Bueno, digamos, vamos, imposiciones vamos sociales. a retomar desde ahí entonces. Muchas Listo, gracias. perfecto. No, por Bueno, muy favor. amables todos. Bueno, lo que venía diciendo en concreto es que hay muchísimos fundamentalismos que no son estrictamente religiosos y creo haberles mencionado, no sé si se llegó a escuchar, fundamentalismos en lo económico, fundamentalismos en lo deportivo. Y les di un ejemplo de lo deportivo. Si nosotros Eso tomamos se al escuchó. fundamentalismo como... ¿Se escuchó ahí? Eso, hasta ahí se escuchó perfecto. Bueno, fantástico, voy retomando desde ahí. Si nosotros tomamos al fundamentalismo como básicamente una postura teórica que se sostiene sobre dogmas y que da licencia para la violencia, que es lo que parece ser el fundamentalismo en código actual, podemos entender incluso a estos otros fundamentalismos como religiosos, pero tomando una definición particular de religión que yo les estaba proponiendo, es un poco... Eh, la verdad es que fue un poco acuñada, yo les diría, esta mirada en las últimas 3 décadas del siglo XX. Eh, se sigue viendo, ¿no? El fondo de pantalla con los tipos de fundamentalismo, sí, eso no se cortó. Sí, sí. Bien, excelente. Y tiene que ver con concebir a una religión como algo más que lo que tradicionalmente asociamos. Concebir una religión como un relato, una narrativa de amplio espectro, que quiere decir que trata de explicar distintos caracteres de lo humano, porque es de carácter antropológico, y que trata de dar justificaciones suprahumanas a normas, conductas y autoridades humanas. Vamos a desgranar un poco esta definición. Hay un muy buen autor que es Yuval Harari, que avanza un poco en este sentido, aunque tengo alguna diferencia en su comprensión teórica de lo religioso, la verdad es que es muy claro en proponer una nueva lectura. Pero si nosotros tomamos una religión como todo relato, como toda narrativa, amplia. ¿Por qué decimos que es amplia? Porque para que una religión sea tal, nos dice la teología que tiene que responder a cuestiones de carácter cosmológica, que tiene que explicar cómo se originó el mundo, de carácter antropológico, tiene que explicar cuál es el lugar del hombre en el mundo y cuál es el buen vivir para el hombre, cuáles son las normas a las que debe sujetarse, y debe tener un carácter soteriológico o salvífico, nos dice la teología. Nos tiene que decir a través de qué conductas de las que están habilitadas el hombre se salva. Si es que es a través de conductas. Ustedes saben que hay religiones en donde la salvación no está asociada con comportarse de determinada manera, sino con pertenecer a determinada casta. Pero debe tener un componente salvífico, soteriológico. Entonces, por eso son relatos de
amplio espectro. Y son siempre de corte antropológico porque las religiones refieren siempre a los humanos. Genófanes, el presocrático, decía algo muy interesante en uno de los fragmentos de él que nos llegaron, que es, si los caballos pudieran pintar a sus dioses, pintarían a dioses con caras de caballos. Digamos, la religión siempre es antropológica y desde un punto de vista científico el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza y no al revés, porque veremos que las distintas culturas se han dado dioses que respondían a las necesidades de esa cultura. Y Genófanes ya lo decía, como les mencionaba recién, casi 6 siglos antes de la era común. Entonces, toda religión es siempre humana y siempre tiene una búsqueda de una explicación amplia, pero tiene además un objetivo muy claro. Todo relato de estas características busca dar justificaciones suprahumanas a normas, conductas y autoridades que en definitiva son humanas, ¿no? Cuando Luis XIV dice l'état c'est moi en el marco de una monarquía total, está asumiendo en ese marco, ustedes saben de lo que fue la monarquía religiosa, al igual que muchos otros reyes y reinas, que Dios lo puso ahí, que Él es la encarnación de un Estado, que Él es todas las cosas, se puso casi en el lugar de Dios, una suerte de apoteosis. Pero algunos menos inspirados que Luis XIV por lo menos sostenían que el lugar del rey había sido elegido por Dios. Los faraones en Egipto, por ejemplo, que tenían formas de aparición muy específicas, podían ser solo conseguidos en ciertos días del año porque las puertas con la divinidad estaban abiertas en esos 5 días epagenoménicos que tenían los egipcios. Entonces, si el premier ha sido puesto ahí por Dios, no puede ser cuestionado. Todavía, en la tradición imperial japonesa, se sostiene que el emperador es puesto en su lugar por lo divino, ¿no? Entonces, desde ahí se está buscando una justificación suprahumana, una justificación divina a cualquier conducta que lleve adelante ese líder de Estado, por así llamarlo, ¿no? Pero podemos traducir esto a fundamentalismos, por ejemplo, políticos. Bueno, lean el libro rojo de Mao o el Mein Kampf de Hitler. Van a encontrar verdaderos fundamentalismos. ¿Qué quiero decir? Verdaderas postulaciones teóricas fundadas en dogmas, por ejemplo, que una raza es superior a otra, que habilitan, que dan licencia social para la violencia en la función de la defensa de esos dogmas. Pensemos en los millones de muertos que llevó la postulación de Mao al respecto. Y pensemos en lo económico, ¿no? Y les daba algún ejemplo antes de que se corte, no sé si se escuchó, con el marxismo. En el marxismo hay una particularidad. La justificación de la conducta no se pone claramente en un ser superior, porque ustedes saben que el marxismo es laico, el comunismo marxista, a esto me estoy refiriendo, ¿no? Pero en esa laicidad sostiene que hay una composición casi divina en el todo social. Entonces, el todo, este es el dogma del comunismo, es más que la suma de las partes, por eso no le es lícito al individuo separarse del todo. No hay individualismo en el comunismo, sería una contradicción en términos. Justamente es común lo que prima en su nombre. En el capitalismo otro tanto, ¿no? Hay postulaciones dogmáticas y tienen que ser seguidas. Pero también hay formas de fundamentalismo cultural, como el chauvinismo. Ustedes saben que hay una diferencia entre el patriotismo y el chauvinismo. Una cosa es el amor por la propia patria o la propia bandera y otra cosa es denostar la patria ajena. Y eso en el fondo es lo que es el chauvinismo al afirmar que todo lo propio es mejor, ¿no? Ustedes saben, el origen de ese término viene de un soldado, joven y pensador también, si se quiere, que básicamente se dedicaba a denostar todo lo que no era francés. Con esto que quiero decir también que hay fundamentalismos laicos, que hay fundamentalismos no asociados con lo religioso, salvo que le demos a la religión este carácter amplio que propuse darles. Pero si yo les pregunto con sinceridad y con pensamiento crítico, ¿cuál es la diferencia en este punto entre el catolicismo y el comunismo? Entre el punto del sostenimiento de dogmas y la habilitación de la violencia para defenderlos, o el judaísmo y el liberalismo. Todos explican conductas humanas, esto es indudable. Vean la Biblia, ¿no? El Deuteronomio, Números, digo, textos enteros dedicados a la conducta humana correcta. Y lo mismo en el Nuevo Testamento. Las parábolas están apuntadas a una forma de actuar.
Ustedes me dirán, bueno, claramente el catolicismo y el judaísmo justifican las conductas desde lo suprahumano. Es Dios el que le da a Moisés las tablas o le permite grabarlas, o sea, esas leyes no vienen de un hombre, no vienen de Moshe, vienen de un ser superior, ¿no? Los 600 y pico de Mishbot que tienen los judíos ortodoxos vienen de una escritura divinamente inspirada, los 10 mandamientos también. Pero en el caso del capitalismo o el comunismo, eso no es así. Ahora, me pregunto, ¿realmente no es así? Cuando un liberal habla de la mano invisible del mercado, ¿no está remitiendo a un fenómeno divino, algo que no puede en principio percibirse a través de los sentidos, sino a través de sus efectos? Porque esto es lo mismo que postula cualquier católico cristiano bien pensante. A Dios no lo conozco de manera directa, lo conozco a través de sus efectos. Bueno, un liberal bien pensante dice lo mismo respecto al mercado y su mano invisible. O cuando el comunismo nos habla de la superioridad de la comunidad por sobre el individuo. No está apelando a elementos trascendentes de la naturaleza, y me refiero por trascendentes a que no pueden ser directamente observados o percibidos por los sentidos. Entonces, toda religión, no importa cuál, en este concepto amplio, parte de dos premisas que es importante por lo menos considerar, ¿no? La primera de esas premisas es que toda religión es excluyente. Toda mirada del mundo desde lo religioso excluye a otro. Esto es, demarca un mundo y determina quién está dentro y quién está fuera de ese mundo. Quién es amigo y quién es enemigo, ¿no? Un rabino hablándole a su congregación del pueblo elegido, evidentemente hay un montón que no han sido elegidos, ¿no? O un imán musulmán hablando de la tierra de la paz. ¿Se escucha por lo menos? No me asustes con que se cortó. ¿Estamos bien con la escucha? Sí, va absolutamente genial. La mejor clase que escuché en mi vida sobre el tema. No me pongan tanta presión que recién arranco. Continúo. No. Si no se llega a escuchar algo, levantan la mano o me gritan, por favor. Continúo. Les decía, cuando un imán musulmán habla de la casa de la paz y la casa de la guerra, y se refiere a la casa de la paz a aquellos países que son musulmanes y la casa de la guerra como aquellos que no lo son, está haciendo también lo mismo. O un comunista leninista durante la Guerra Fría hablando sobre el tío Sam y sus seguidores, está excluyendo. O un capitalista estadounidense en la Guerra Fría también asustando a sus hijos y diciéndole que los comunistas comen chicos, ¿no? Que era parte de la propaganda estadounidense durante esa época. Claramente los está dejando fuera de lo que es humano. Comen a otros seres humanos. Hasta les diría un vegano denunciando como verdaderos criminales a todos los que masacran animales y devoran sus cadáveres. Los está excluyendo. Está diciendo que no son dignos de la vida en sociedad, justamente por ese carácter criminal que tienen al asesinar animales. Pensemos en cualquier cuadro medieval de San Pedro, ¿no? El primer papa. Pedro, tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia, decía, ¿no? La escritura. ¿Cómo aparece San Pedro representado en cualquier obra pictórica medieval? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué lleva en las manos? ¿Alguien se acuerda? Siempre está parado frente a las puertas, ¿no? Del paraíso. Y en la mano... Las llaves. Lleva siempre unas llaves. ¿Y qué significan esas llaves? Que el que no viene por San Pedro no entra. Las llaves las tiene él, la Iglesia Católica. Bueno, fíjense si desde lo pictórico esa no es una manera, en una época además en donde el conocimiento se transmitía mayormente a través de imágenes, porque la lectura era privada para unos pocos. Fíjense si en ese símbolo del tener una religión, o el primer papa de esa religión, las llaves del paraíso, no hay un verdadero acto de exclusión. Entonces, toda religión, no importa si laica o religiosa en el sentido en que normalmente lo entendemos, es excluyente. Y esta es la primera característica que tiene. Que me interesa explicarles, porque después cuando analicemos el fundamentalismo vamos a ver que requiere de estos elementos. Perdón, Gastón. Y el segundo elemento... Sí, adelante. Sí, bueno, la Iglesia Católica como sociedad secreta es la más grande del mundo. Cuando entran al cónclave lo cierran con llave y son 120, 130 cardenales que deciden. Bueno, ahí tenés un dispositivo de lo excluyente. Obviamente, ¿por qué esto excluyente? No me quiero ir muy por las ramas, pero esto excluyente se maneja en capas. Es decir, la religión es excluyente siempre respecto a los que no pertenecen a esa religión. Pero puertas adentro, toda religión
tiene círculos concéntricos. En el caso del catolicismo, el último de esos círculos concéntricos es el cónclave, ¿no? A donde ingresan solamente algunos muy pocos que han llegado a una dignidad especial dentro de esa religión. Pero quédense con esto, me sale el docente adentro, no puedo, si están anotando algo, anoten. Primero, la situación de excluyente. No, pero Y Gastón, la segunda característica, sí, Gastón, vos no sé si te das cuenta, pero en 2 segundos resumiste con el ejemplo de los círculos concéntricos. Has resumido, la verdad que qué honor tenerte qué honor tenerte como amigo. Pero cómo, no, no no, es mío. pero lo que no puedo entender, sinceramente, a ver, ese reportaje que te hicieron en 50 minutos, cómo resolvías la pregunta y encima quedando bien. Y ahí en 3 segundos, esos círculos concéntricos que queda resumido luego, realmente sos brillante, Gastón. Bueno, Roberto, para eso están los amigos como vos, para decirle a uno que es brillante. Roberto, para los que no saben, además trabaja como mi agente de prensa, así que, no, hablando en serio, es un honor para mí, Roberto. La verdad es que es un placer y encontrar también un lugar con el nivel que tiene tu diplomatura y tus alumnos y vos para poder charlar estas cosas. El honor de verdad es mío, de tu amistad es mío. Pero basta, no los quiero hacer perder, me da temor y ansiedad docente que se pierdan en lo que estoy diciendo, así que después lo recapitulamos con preguntas. Pero gracias, de verdad, las palabras son una caricia para el alma, no les voy a mentir. Por supuesto que la docencia es algo que hago con vocación y el premio de la docencia son estas palabras que, bueno, sí, las dejo, es lo único que dejo entrar en mi vanidad, lo que me dicen como docente, pues me siento muy orgulloso de eso. Pero volviendo a aquello para lo que estoy convocado, les decía, primera nota distintiva de toda religión, la situación de la exclusión del otro. Eso va a estar siempre presente. Y la segunda nota distintiva, y déjenme hacer la excepción con el ecologismo y el veganismo, déjenmelos como excepción, después si quieren retomamos por qué los considero igual religiones, es que el ser humano es lo más importante de la creación, en toda religión, laica o tradicionalmente religiosa. O sea que toda religión en el fondo es humanista en el sentido más amplio. ¿Por qué? Porque considera que el ser humano es lo más importante en el mundo. Todavía no pasamos ni siquiera a los tipos de religión, pero es el centro de análisis, ¿no? Lo que Protágoras, otro presocrático, hoy estoy con los presocráticos, llamaba el antropometron. El hombre es medida de todas las cosas. Esto puede ser menos claro en el animismo, que es una etapa primitiva de lo religioso, pero está muy claro en todas las otras formas de lo religioso. De todas maneras, para los que les interese el tema, ustedes saben que el animismo es considerado muchas veces por la corriente teológica mayoritaria como instancia primitiva de la religión monoteísta. La idea es que hay pueblos que nacen desde el animismo. Luego, el animismo es esta idea de que hay espíritus en todas las cosas, en el árbol, en el río, en el pasto, como los druidas, por ejemplo, que son claramente animistas. Luego dicen, se evoluciona hacia un politeísmo, en donde se consagra un panteón de dioses que tienen encargados cada uno una parte del mundo. Uno trae las lluvias, el otro los terremotos, el otro la sabiduría, y así hay un panteón de dioses, pensemos, el panteón griego, el panteón romano, como muy, muy claramente. Y un último estadio de lo religioso es el monoteísmo, sostiene en general la teología. Y en el monoteísmo lo que hay es la acumulación en un único Dios de todas aquellas cosas que ya no nos puede o no nos hace falta que nos explique el politeísmo, ¿no? Cuando el hombre descubre que los vientos los producen movimientos de ciclones y anticiclones atmosféricos, bueno, mata a Eolo, el dios del viento, ya no me sirve. Cuando el hombre descubre que cuando tomo vino me pongo alegre y hago estupideces por reacciones químicas en mi cerebro, ¿no? Baco o Dionisio dejan de tener sentido y los matan. Entonces se va eliminando ese panteón hasta que queda un cúmulo de cosas que todavía no pudimos explicarnos, es lo que en la teología americana se llama The God of the Gaps, el dios de los vacíos, y ese es el dios monoteísta. Bueno, yo no suscribo enteramente a esa mirada, no creo que el estadio último del hombre desde lo cultural religioso sea el monoteísmo, pero
lo que quiero decir con esto es que el animismo también puede ser mirado como una instancia casi prehistórica de otras formas religiosas tradicionales. No me voy tampoco más con eso. Todas las formas religiosas son de un modo u otro humanistas en el sentido de que consideran al humano en el centro de la religión, de la narrativa de amplio espectro de la cual les hablaba. Pensemos en cosas como nuestro marco normativo. Yo soy abogado, ¿no? Y lo pienso constantemente cuando trabajo, mi título de grado es abogado y trabajo de esto y analizo normas. Ahora hay una corriente muy interesante llamada de derecho de los animales. No sé si lo escucharon. Tiene varios autores que se están dedicando a pleno a eso y también tiene antecedentes jurisprudenciales incluso en nuestro país. Hace poco se declaró persona no humana a una gorila de un zoológico para poder resolver un habeas corpus y cosas por el estilo. Ahora, fíjense que nuestra idea de incluso los derechos de los animales es completamente antropocéntrica, porque el foco no está nunca puesto en los animales, está siempre puesto en el hombre. El derecho de los animales es el derecho de los animales que le gustan al hombre. Gorila se parece mucho a nosotros, ¿no? Un perro nos acompaña hace miles de años, los animales domésticos. Ahora, ese derecho de los animales no se extiende, por ejemplo, a los pollos o las gallinas, ¿no? A esos los seguimos masacrando en verdaderos campos de concentración animales, le escuché decir a un vegano militante. Pero hay un punto en donde esto es cierto, son los animales que le importan al ser humano, no estamos hablando de los derechos de la mosca o del mosquito, a esos los seguimos matando con el insecticida más potente que tengamos y no nos importa si muere con dolor o sin dolor. Entonces, incluso cuando usamos categorías que parecen desplazar lo humano de la ecuación, lo humano está siempre en el centro de la ecuación, porque toda religión y el derecho es una forma de exteriorización de la norma religiosa entendida ampliamente, pone al humano en el medio, ¿no? Y el humanismo como tal es el centro de toda narrativa actual. Y es obligado que sea el centro, porque nosotros no podemos describir el mundo desde la perspectiva de la mosca, el mosquito o la piedra, o el musgo en la piedra, sino que solo lo podemos describir desde el único lugar que tenemos, que es el ser humano. Y el ser humano tiene un problema con eso, de carácter científico, que es a la vez el observador y el observado, ¿no? Porque cuando un antropólogo mira a una tribu, es un humano observando humanos. Y eso siempre trae un montón de sesgos, porque cuando el observador y el observado tienen la misma naturaleza en el fondo, hay elementos que están dados por supuesto que desde la ciencia no deberían darse por supuesto. Pero volviendo a la cuestión del fundamentalismo, estos son los dos rasgos que quiero describir. Toda religión, como relato amplio para entender conductas sociales y atribuirlas a fenómenos sobrenaturales, es excluyente y, en segundo lugar, es humanista. O sea, coloca al ser humano en el centro. Y desde ahí, a ninguna le importa ningún límite ético ni moral para imponer la máxima concepción, que es que el humano está en el centro de todo. Eso es lo único que no es atacable. Por eso aparecen referencias. Ustedes piénsenlo desde, les dije que el capitalismo de aquí lo podíamos tomar como una religión. Piénsenlo desde los lemas del capitalismo. ¿Cuáles son los lemas del capitalismo? No me refiero a los lemas históricos. Las cosas que dicen las marcas, ¿no? Hay una marca que dice, just do it, solo hazlo. Mayor ensalzamiento del individualismo no puede haber. No consideres nada, ¿no? Simplemente hacelo. Hacé lo que sientas, hacé lo que te parezca. Vos estás en el medio de todo. No hay límites morales ni éticos más allá de lo que vos sientas. El individualismo llevado a la máxima expresión. Y así, si uno va analizando cómo las marcas se imponen a través de logos y lemas, descubre que en el capitalismo están haciendo un ensalzamiento de esto. Si uno estudia la propaganda soviética, todo lo contrario, ¿no? Pensá que cada acto tiene consecuencias. Si vos no pagás impuestos, recuerdo un afiche en donde había una persona traficando alcohol a un bar, porque era caro de pagar y se traficaba el alcohol, y estaba la foto, la imagen dibujada, estoy hablando de un póster soviético de la década del 40, del hombre traficando alcohol, y abajo decía, le está robando hospitales a los niños, porque daba la idea de que haciendo un acto individualista, lo que él quería, el just do it, estaba
quedándose con la porción de los impuestos con las que el comunismo construía esos hospitales. Bueno, esto lo vamos a ver en numerosos dispositivos culturales a través de los cuales las religiones se imponen. Ahora, el fundamentalismo requiere esas dos cosas, porque el fundamentalismo, en definitiva, es siempre la versión más extrema de cualquier religión. Si yo tomo los postulados dogmáticos de cualquier religión, los llevo al límite y les agrego la licencia para ejercer violencia, tengo el fundamentalismo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que sí es verdad que todo fundamentalismo es religioso, en la medida en la que considere religión, no desde la mirada tradicional de lo que es lo religioso, sino desde esta mirada amplia, desde toda narrativa antropológica que trate de explicar conductas y normas humanas desde lo sobrenatural. Ese es el caldo de cultivo de todo fundamentalismo. Por eso no es cierto que dentro de lo religioso vaya a ser solo islámico, pero de esto les voy a hablar en 5 minutos. Quiero hacer una postilla, un corchete acá, para pensar cuál es el éxito del fundamentalismo. ¿Por qué puede pasar que tenga éxito una mirada que sostiene que los otros deben estar afuera y que puedo ser violento al respecto? Y el éxito de todo fundamentalismo, o sea, de toda versión extrema de lo religioso, es que hace mella sobre dos elementos que son fundamentales para nosotros, porque son constitutivos desde nuestro rol de seres humanos, o de seres vivos incluso, y que son la dinámica o la tensión entre seguridad y libertad. Son dos elementos inconmovibles para nosotros, ¿no? Ahora, el fundamentalismo prioriza la seguridad sobre la libertad. Si yo soy profundamente fundamentalista, estoy profundamente convencido de los dogmas que sostengo al punto tal que los voy a defender con mi vida, lo cierto es que voy a sentirme muy seguro de lo que hago. ¿Cómo no se va a sentir seguro un cruzado que va a recuperar Tierra Santa? No importa si había fines espurios detrás de esto, que era limpiar alguna ruta comercial, no importa. Digo, el cruzado acaba de ser consagrado por un sacerdote como un guerrero santo y está convencido de que al morir defendiendo esto se va al cielo. Se van a abrir de par en par esas puertas para recibirlo. ¿Cómo no va a estar convencido un mujahidín, un guerrero santo islámico, que se ata el acto más irracional que puede existir? Entregar la vida en pos de un ideal, el menos individualista también. Se ata un cinturón explosivo y avanza hacia una multitud de infieles convencido de que cuando detone, las puertas del cielo se van a abrir de par en par y va a tener 72 vírgenes esperándolo. Está convencido de eso. Entonces, quien está convencido de eso tiene pura seguridad, pero cero libertad. Y la tensión entre seguridad y libertad es lo que siempre va a hacer triunfar a un fundamentalismo o fracasar a ese fundamentalismo. Hay una frase de Ben Franklin que es muy ilustrativa, que dice algo así como, perdón que iba a tomar agua, pero Roberto me reta cuando tomo directo de la botella, así que voy a seguir con el café. 5 minutos, Gastón, dale. No, vamos y avanzamos un poco sobre esto. Ben Franklin decía... No, que hacemos que vaya cerrando en 5 minutos. Sí, cierro y si querés hacemos un pequeño break y luego hago 10 minutos de los fundamentalismos violentos y cerramos con eso, si te parece. Lo que pasa que... O ya tenemos otros oradores. Sí. Ahí sí, a la espera. Sí. A la bueno, espera, entonces te prometo que me apuro y me voy sobre el agua. Dale. Bueno, la tensión entre la libertad y la seguridad. Ben Franklin decía, those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Decía entonces, aquellos que están dispuestos a renunciar a la libertad para comprar un poco de seguridad temporaria no merecen ni seguridad ni libertad. Pero en el fundamentalismo estos sujetos no están escuchando a Ben Franklin, están yendo por la seguridad. Y esa es la clave del fundamentalismo. Me voy a tomar estos 5 minutos con los que me constriñe Roberto para cerrar mi punto respecto a que todo fundamentalismo es violento y no está estrictamente vinculado con lo islámico, que fue lo que les prometí cuando comencé. Pensemos en el fundamentalismo católico. Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Esto dijo el abad Amalric durante el asedio a Monsegur, general de las huestes católicas, cuando se dio cuenta que los infieles que buscaba se vestían como comunes, los cátaros no se distinguían demasiado, y le escribe a Clemente el Papa y le dice,
¿Cómo hago? Porque no los puedo distinguir, hay civiles comunes. La contestación y la definición es mátalos a todos, Dios reconocerá lo suyo. Fíjense si no hay forma de violencia en eso. El fundamentalismo mosaico, ¿no? El Antiguo Testamento es un reguero de sangre. Haciendo un cálculo bastante superficial, yo estimé que hay aproximadamente 24 millones de muertes en el Antiguo Testamento, ya sea a manos de Dios directa, como por ejemplo en el diluvio, o de sus seguidores. Pero también en el hinduismo. Fíjense que esta frase, ahora me he convertido en la muerte destructora de mundos, que es del Bhagavad Gita, es la que dice Andrés Oppenheimer cuando reflexiona sobre aquello que hizo al construir la bomba, ¿no? Oppenheimer, cuando tiene que recurrir a lo más violento que se le ocurre, que es la destrucción de mundos, no va a un libro de ciencia, más allá que un científico, va a un libro religioso. Ahí se busca la violencia, ¿no? Cuando solo se puede optar entre la cobardía y la violencia, recomiendo la violencia. Frase de Gandhi, sin ir más lejos. Incluso el fundamentalismo budista, ahí tenemos a Wang Chang-Kane, que es quien me formó de joven mirando la serie de Kung Fu. El tomar una vida no honra a nadie, decía él, pero ustedes saben que en el budismo actual hay, por ejemplo, persecuciones de islámicos. En Myanmar ha habido desalojos y matanzas de islámicos por parte de budistas que reclamaban esas tierras y que las retomaban de infieles. Yo, producto del tiempo, quiero ir cerrando la presentación con una pequeña recapitulación de ideas. La primera, que es falso aquel adagio de Google de que el fundamentalismo es solo religioso y de ser religioso solo islámico. Podemos decir que solo religioso es una concepción muy amplia de lo religioso como la que compartí. Si no, debemos admitir que hay fundamentalismos claramente laicos. Y ciertamente, de centrarnos en lo religioso, han habido distintas formas de defensa dogmática de principios que habilitaban la violencia, todas ellas fundamentalistas. Quiero cerrar diciendo que cualquier fundamentalismo se basa en esos dos requisitos, la exclusión, la licencia del uso de la violencia en esa exclusión, y el humanismo central. Y el fundamentalismo de cualquier tipo siempre pretende una fundamentación suprahumana, pero no deja de ser una estructura mental del hombre. Por lo tanto, la única forma de derrota de los militantes fundamentalistas, que es por aquellos por los cuales estudiamos el fundamentalismo en las relaciones internacionales y no en la teología, la única manera de aniquilar completamente a un fundamentalista no es con una solución bélica, es obteniendo una victoria en su mente, porque en definitiva lo que hizo fue abrazar la seguridad de ciertos dogmas que están afincados en su mente y en ningún lugar físico. No hay bomba que tirarle a esos dogmas. Por lo tanto, salvo que querramos que el mundo quede por completo despoblado, nuestra mejor opción es apelar a eso segundo, a convertir las mentes de los hombres. Yo creo que ese es el único camino seguro. Y geopolíticamente, en el enfrentamiento con fundamentalistas radicalizados, siempre pienso que resulta más que nunca vigente esa gran frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, que afirma que las guerras se ganan y se pierden en las mentes de los hombres. El campo del fundamentalismo es la mente y no otro. Ese es el campo de debate. A mí me gustaría, desde lo académico, cerrar haciendo una referencia al comienzo de lo que estuve diciendo. Y tiene que ver con que tal vez hoy ha quedado claro, más que nunca, que el fundamentalismo no aparece como un fenómeno exclusivo o excluyente de una cultura o de una tradición, sino que el fundamentalismo corta transversalmente como posibilidad a prácticamente cualquier cultura, a cualquier forma de ver el mundo. Y uso la palabra cultura y no religión porque quiero ser lo más amplio posible, justamente porque he comenzado hablando de hasta la existencia de fundamentalismos laicos o de origen económico, más allá de que lógicamente lo asociemos con lo religioso. El fundamentalismo es siempre una posibilidad latente en cualquier forma de mirar el mundo. Es esa posibilidad latente que crece si es regada a mi forma de ver por estos dos requisitos de posibilidad de su existencia
que les contaba, que es la mirada del otro como un extraño, como un extranjero, citando a Albert Camus, como un otro que no soy yo. Hoy se puso en clara evidencia la tensión pueblo palestino, pueblo judío, pero el mundo está plagado de esas tensiones. Esa es cierto que es una de las más conocidas que tenemos, pero yo les hablaba, por ejemplo, antes del budismo y el Islam en Myanmar, en Burma, que tiene menos prensa, vamos a ser claros, que otros conflictos en donde se dan esos choques de civilizaciones de los que alguna vez nos habló Samuel Huntington en su obra. Entonces, me gustaría resaltar esta idea, incluso invitar a las preguntas, como se ha hecho antes de los alumnos, de que el fundamentalismo es una posibilidad. Es una posibilidad en cualquier cultura y en cualquier forma de ver el mundo, y es una posibilidad patológica. Afortunadamente no hemos escuchado a nadie, y hemos escuchado visiones muy contrapuestas. Hoy, por ejemplo, entre lo que decía Suhail y lo que decía Samuel, y cómo miraban de maneras distintas algo. Pero afortunadamente nadie ha dicho que el fundamentalismo es algo deseable. Nadie ha postulado al fundamentalismo como algo a lo que aspirar. El único que haría eso sería un fundamentalista. Y eso me parece que es el espíritu académico que tenemos que abrazar, porque el fundamentalismo es el final de la academia como la conocemos. El fundamentalismo es el final de la pregunta. El fundamentalismo es la respuesta sin pregunta. El fundamentalismo es la respuesta escrita, que tiene que repetirse como un mantra sin nunca ser cuestionada. Esto es de tal o de aquel, o así lo dispuso Dios, y no tengo nada más que preguntarme sobre esto. Y si hay algo que representa la muerte de lo que creo tratamos de encarnar todos nosotros, que nos dedicamos al estudio y a la academia, es la falta de preguntas. La búsqueda en cualquier ciencia, social o dura, siempre parte de la pregunta, ¿no? Cuando hay más preguntas que certezas es cuando la ciencia prospera. Cuando hay más certezas que preguntas, la ciencia tiende a callar y aparece el dogma. Y el dogma es el germen del fundamentalismo. Así que me llevo yo de esta charla las miradas contrapuestas, pero el mínimo común denominador, que es que el fundamentalismo no es deseable, que lo que es deseable es poder preguntarse, poder responderse y poder compartir miradas de mundo que sean enriquecedoras. Así llevamos a eso que el fundamentalismo niega constantemente, y es que la suma realmente tiene que ser, la suma de las partes tiene realmente que ser más que el todo. Si nosotros nos consideramos como todos aislados, cada uno centrado en sus propios dogmas, no vamos a poder construir nada en común. Vamos a confundir los lenguajes, como en la parábola de la Torre de Babel, y no vamos a poder llevar adelante la obra. Tenemos que encontrar un lenguaje común, y ese lenguaje común va a ser siempre el de la pregunta, no el de la respuesta dada. Así que esas son las palabras con las que me gustaría cerrar, visto y considerando todo lo compartido hoy, Roberto, y yo abrir a preguntas, que me parece que es lo más enriquecedor. Perfecto. Bueno, levante la manito, el que quiere preguntar. Adelante, Sandra. Buen día, estaba conectando la cámara. Una pregunta que no sé si tiene tanta respuesta, pero sería, ¿a quién le conviene que el fundamentalismo quede constreñido al campo religioso y que no podamos hablar de fundamentalismos en muchos de los otros campos? ¿Hay algún interés en particular o responde solamente a eso, a que hay una mirada tan sesgada y apuntada a lo religioso? Bueno, me tomo el atrevimiento de contestarla yo, por favor, si cualquiera quiere hacer algún aporte o contestar, solo prendo el micrófono y contesto para que no haya esos silencios incómodos propios de toda charla, y porque veo que conecta un poco con lo que venía charlando yo, Sandra, pero obviamente aquí tenemos otros distinguidos oradores y cada uno te podrá hacer un aporte. A mí me parece, ¿no? Hay una frase por ahí que dice: el mayor truco del diablo es convencernos de que no existe. Y creo que todo dispositivo cultural invisibilizado es inatacable. Entonces, si vos asumís como una segunda naturaleza, por ejemplo, el dogma consumista del capitalismo,
y pensás que es algo intrínseco a vos y no algo que proviene de una mirada cultural, la verdad es que no lo vas a poder extirpar de vos misma, porque todos somos ciegos a nosotros mismos, no nos podemos ver. Pensá en esa curiosidad, salvo que tengas un espejo adelante, vos no te ves a vos misma, no ves tu rostro, la ven solo nosotros. Entonces, me parece que a ninguna postura le conviene la narrativa de que lo que está sosteniendo es una mirada fundamentalista. Me parece que detectar eso requiere herramientas de análisis que te da la academia eventualmente. Ninguna religión se va a definir a sí misma de ese modo. De hecho, el término de fundamentals, como te decía, no tenía un origen despectivo para aquellos teólogos. Recordá asimismo aquel adagio que sostenemos a veces en la geopolítica. Todas las guerras son santas porque todos los litigantes creen que Dios está de su lado. Así que me parece que es la incapacidad propia del sistema decirte que lo que está sosteniendo es o no fundamentalista. Vos tenés que tomar herramientas de análisis que te va a ir dando la academia o tu estudio, no sé cuál es tu trasfondo, y comenzar a extraer tus propias conclusiones. Muy buena esa frase, ¿eh? Muy buena esa frase. ¿Eh? Es verdad. Y el único Dios es el que yo creo. ¿Eh? A ver, Mauricio Campos. Mahomet es su profeta. Claro, claro. Ni que hablar. Buen día, gracias. Ni que hablar con San Cacheiro, que fue un gran santo. Adelante, Algo había leído. Campos. Algo de eso había leído, sí. Te felicito, lo felicito, perdón, todo lo que has escrito mientras hablaba Gastón. Qué bueno, ¿eh? Te agradezco, Roberto. Yo quería disculparme con los otros panelistas, pero era una pregunta para Gastón directo, porque realmente es lo mejor que he escuchado sobre el tema y una de las mejores conferencias que he escuchado. Yo un poquito también me acordaba de Foucault en este caso, porque él supo dar muchos seminarios en el College de Francia sobre la figura, digamos, de líder político religioso, de la figura del buen pastor. Y yo quería preguntarle a Gastón, y obviamente la ha visto, la película El Buen Pastor, que dirigió en forma genial Robert De Niro, y quería contar dos anécdotas antes de que me responda Gastón, porque yo recuerdo en esa película donde Matt Damon hace el papel de John Angleton, el jefe de contrainteligencia de la CIA, cuando viaja a Cuba en los años 60, más o menos por la época de la invasión de la Bahía de Cochinos, se entrevista con un jefe de la mafia, que en este caso vendría a figurar a Meyer Lansky, y Meyer Lansky hace su discurso, y cuando termina Matt Damon le dice: los italianos tienen sus tradiciones, los irlandeses su religión, los negros su cultura, nosotros tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica y ustedes acá son todos invitados. Y la otra anécdota de la película, que precisamente se llama El Buen Pastor, es cuando Matt Damon está en Inglaterra empapándose del arte de lo oscuro y del espionaje, y ve cómo asesinan a su mentor simplemente porque como oveja se aparta del rebaño, de las directivas gubernamentales, pero todo empapado en un simbolismo de estos pueblos monoteístas, salvíficos, como son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y es ahogado en el río, digamos, simplemente porque se diferencia del rebaño, porque ese mentor y viejo espía es homosexual, digamos, es discriminado por su condición, porque se sospecha que filtró información. Gastón, ¿viste esa película? ¿Qué comentario nos podés hacer de esa película, El Buen Pastor? Porque hasta la CIA tuvo que salir a decir que era una película de desinformación de lo que realmente es el gobierno de Estados Unidos. Bueno, Mauricio, muy a pesar de los que, por lo menos los que viven en Argentina, habrán notado que durante las últimas 2 semanas varios medios de comunicación han dicho que yo pertenecía a la CIA, muy a pesar de lo que informaron esos medios de comunicación, lamentablemente no pertenezco a la CIA y te prometo que voy a ver la película. No la vi, suena interesantísima,
y tal vez hoy a la tarde me ponga a verla. Miro muy poco cine, lamentablemente, y me da vergüenza admitirlo porque es una forma de cultura impresionante, pero quedé mucho más atrapado en la lectura que en el cine. Sin embargo, por lo que me contaba de la película, desde ya me convoca, no por mi rol como agente de la CIA, que no he sido, repito, a pesar de que esta semana tuve algún periodista diciendo que sí, sino me parece muy interesante. Sí quiero decir una cosa a partir de lo que vos reflexionás, que tiene alguna relación interesante, aunque no sea de la película, que es lo que me estás pidiendo. Y tiene que ver con, hablando de fundamentalismos en términos generales, el chauvinismo estadounidense, que termina siendo muchas veces una forma de fundamentalismo y que se da a través de dos dispositivos culturales. Uno vos lo mencionaste cuando alguien dice tenemos a Estados Unidos y ustedes son todos invitados. Uno de esos dispositivos culturales es el dispositivo que se vende al que inmigra a los Estados Unidos, el dispositivo del sueño americano, que lo que busca es homologar a cualquiera que ingrese a Estados Unidos a un estadounidense. Y tiene que tener su historial de crédito y tiene que adaptarse a esa cultura. En Estados Unidos hay pocos bolsones de guetos culturales no integrados, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, donde uno va y hay una comunidad sirio-libanesa que prácticamente no se vincula con el resto, o una comunidad judía ortodoxa que tiene poco contacto con el resto de la sociedad. En Estados Unidos la integración es casi obligatoria, si no uno se cae del sistema y hay bolsones muy chiquititos. Y eso es interesante. Y el segundo dispositivo cultural, que también está marcado en lo que dijiste, es el del destino manifiesto. Es el que se vende a la propia ciudadanía de los Estados Unidos y tiene que ver con la justificación de cualquier acción que los Estados Unidos lleva adelante, incluso bélica, violenta, y para imponer valores que obviamente se destacan como importantes y valiosos, ¿no? La democracia, el republicanismo y la forma de pensar occidental, incluso en lugares muy alejados, cuando se justifica, como se hizo, por ejemplo, durante el tiempo de Bush hijo, desde ese destino manifiesto, desde la necesidad expansiva de estos valores, yo pienso que constituye verdaderamente un fundamentalismo, porque termina afirmando un dogma, y es que no hay mejor manera de vivir que la que se vive en ese lugar, que es democrática, republicana y de ciertos valores como los derechos humanos occidentalmente entendidos. Y es discutible si es la mejor manera o no. Muchos pueden decir, la verdad es que yo creo que sí. Pero como no se discute, yo lo considero un fundamentalismo. Me quise escapar de lo que no te podía contestar, que es sobre la Hacemos película, después. porque no la vi, pero espero haber Ok, podido aportar hacemos algo después. a lo que decías, o a lo que preguntaba. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? A mí me gustaría agregar algo a lo que dijo Gastón, totalmente de acuerdo con él, y lo que mencionó al final, de que nuestros valores o lo que nosotros creemos que son los valores superiores de la democracia y los valores republicanos, si nosotros miramos, por ejemplo, a lo que pasó en Siria e Irak durante el periodo de control del Estado Islámico, teníamos ahí una población suní que vio a ese grupo que nosotros en el occidente consideramos como un grupo terrorista, violento, fundamentalista islámico, lo vio en ese momento como su representante, vivieron bajo el control del Estado Islámico, sacándose de encima un control shií de los iraquíes que se han vuelto gobierno después de la caída de Saddam Hussein o después de décadas de control del gobierno alawita de Siria, bajo la amenaza de la intervención del Hezbollah libanés que había entrado a participar en la guerra civil de Siria también. Entonces, solo reforzando lo que dijo Gastón, que efectivamente nuestra mirada muchas veces es una mirada, o en general es una mirada que tiene en cuenta nuestros valores occidentales, y hay que reconocer que eso no es universal. Sí, sí. Qué tragedia ha significado. Yo que tuve la suerte de visitar varias ciudades, Alepo, por ejemplo, ¿no? Y ver esos videos
que pasan sobrevolando la ciudad toda destruida, ¿no? ¿Con qué derecho se ha toda esa barbarie, ¿no? ¿Con qué derecho se ha eso, ¿no?